Como les contaba, en esta clase vamos a desarrollar la guía de física, la cual es como una profundización de la guía del número 3. No sé si la han visto o la han analizado. La guía número 4 es una guía que está, ¿cierto?, relacionada con los contenidos que vimos en la guía número 3. ¿Ya? Esta guía pretende evidentemente que usted, insisto, profundice un poco estos contenidos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar. La guía, como ustedes saben, no sé si la han visto ya, tiene el objetivo del mismo que teníamos en la guía pasada, ¿ya? En la unidad de electricidad y calor. Y la intención de acá es que usted pueda conocer algunas características de algunos circuitos eléctricos, ¿ya? Y que usted los pueda comparar, ¿ya? Y obviamente en este tipo de elementos tenemos nosotros eh, los elementos como resistencia, intensidad de corriente, que también los vamos a analizar hoy día. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían las variables que intervienen en un circuito eléctrico? ¿Ya? Esa es una pregunta que, digamos, nos hicimos la clase anterior y volvemos a establecer nosotros. La respuesta que dimos, ¿cierto?, en esa ocasión, fue que las variables que intervenían en un circuito eléctrico eran tres: el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, las variables que pueden influir en cualquier tipo de circuito eléctrico que estemos analizando van a ser esas tres que están ahí: el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. ¿Ya? Como seguramente algunos de ustedes recuerdan algunos de estos conceptos, o a lo mejor ya se lo olvidaron, digamos, vamos a recordar un poquito qué es cada una de estas cosas. Vamos a empezar primero con la intensidad de corriente. ¿Ya? La intensidad de corriente en el fondo entrega la magnitud de la corriente. ¿Cuánto es el valor de la corriente que está circulando por un cable? ¿Ya? Esa es la intensidad de corriente. ¿Cuántas cargas están circulando por un conductor en un determinado tiempo? ¿Ya? Okay. Eso se llama intensidad de corriente. Y yo ese concepto que es intensidad de corriente, que corresponde a la cantidad de carga que está pasando, ¿cierto?, por un conductor en un cierto tiempo, ¿ya? Yo lo puedo determinar, ¿cierto?, lo puedo tratar de calcular, ¿ya? Es la misma idea que cuando uno se pone en una calle, por ejemplo, en la esquina de una calle, y usted empieza a contar la cantidad de autos que pasan, ¿cierto?, en una cantidad de tiempo que usted determine, puede ser 1 hora, 2 horas, no sé. Entonces usted tiene cantidad de autos que pasaron en una cierta cantidad de tiempo. Entonces usted tiene lo que se conoce como el flujo vehicular que está pasando por esa calle. Aquí es la misma idea, ¿ya? En este caso es como si yo me parara arriba de un conductor y empezara a contar las cargas que están pasando, ¿ya? Entonces, la determino, entonces, pasaron tantas cargas en tantos segundos, yo puedo entonces relacionar esas dos variables y encontrar lo que se conoce como la intensidad de corriente, ¿ya? Esto que yo hablaba, ¿cierto?, en forma cualitativa se traduce en esta relación que está acá, donde la I representa la intensidad de corriente, ¿cierto? Esa Q, la cantidad de carga, las cargas que están pasando, que se mide en la unidad Coulomb, el otro día lo comentamos, y el tiempo que usted lo mide siempre en segundos, ¿ya? Siempre que mide en segundos, porque esto pertenece a sistemas de medida, y nosotros utilizamos el sistema internacional que utiliza segundos, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta es la intensidad de corriente. Y acá hay un ejemplo numérico, que es bastante simple. Dice, determina la intensidad de corriente del conductor cuando pasan 10 cargas, 10 coulomb de carga, por un punto en 5 segundos. O sea, me están pasando 10 cargas, 10 coulomb, ¿cierto? 10 coulomb, 10 cargas por un punto en 5 segundos. Entonces yo sé cuál es la intensidad de corriente. Entonces lo que tengo que hacer yo es primero anotar los datos para, obviamente, no confundirme. Las cargas son 10 coulomb, el tiempo son 5 segundos, y me piden la intensidad de carga. Entonces lo que hago yo, aplico esta definición que es una división en el fondo entre la carga y el tiempo. Entonces la carga son 10, el tiempo son 5, y yo sé evidentemente que esta división me da 2, porque 2 por 5 es 10. Por lo tanto, la intensidad de corriente serían 2 amperes. Recuerden que el ampere es la unidad que mide, ¿cierto?, la intensidad de corriente, ¿ya? Significa entonces, este resultado que está acá significa que están pasando 2 coulomb por segundo, o sea, 2 cargas por segundo. Eso significa lo que está ahí, ¿ya? Entonces, esta es la intensidad de corriente, es una medida de la corriente eléctrica. ¿Cuánto
vale, cuál es el valor de la corriente eléctrica, es la intensidad de corriente. ¿Ya? Y el otro concepto que aparecía ahí de variable en el circuito eléctrico es el voltaje. En el fondo el voltaje es la energía, ¿ya? Es una energía para que una carga pueda moverse a través de un conductor. O sea, la energía que yo necesito para que un electrón, ¿cierto? Una carga se mueva dentro de un conductor se llama voltaje, ¿ya? En general voltaje. También usted la puede encontrar como tensión, por ejemplo, la puede encontrar como fuerza electromotriz o diferencia potencial, ¿ya? Entonces, este es el voltaje. ¿Y dónde encontramos esto nosotros? En algunos elementos bien simples, o sea, en realidad no son simples, o sea, que son, en el sentido de que los podemos encontrar y tenerlos en la casa, como una pila, por ejemplo, una batería, que todos tenemos una pila o una batería en la casa, o un generador eléctrico, que es algo un poco más complejo, ¿ya? Entonces, el voltaje es la energía necesaria para que obviamente una carga pueda moverse a través del conductor, y esa energía necesaria yo la puedo obtener a través de las pilas, las baterías, un generador eléctrico, o simplemente a través de la red pública que llega a mi casa, ¿cierto? Yo ahí tengo una diferencia de energía que es bastante potente, 220 volts. Esto se mide en volt, una pila tiene 1,5 volts, una batería tiene 12 volts, la red pública tiene 220 volts, que es la que utilizamos acá en nuestro país, porque en otros lugares, ¿cierto? En otros países usan 110 volts. ¿Ya? Entonces, realmente hay que tener cuidado con esos voltajes cuando uno, con respecto a los artículos electrónicos. Entonces sería el segundo concepto, voltaje. El tercer concepto que aparecía era la resistencia eléctrica. ¿Ya? La resistencia, ¿cierto?, es la oposición natural al paso de la corriente eléctrica. O sea, los conductores ofrecen una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esa dificultad que se le pone al paso de la corriente eléctrica se le llama, evidentemente, resistencia eléctrica, ¿ya? Evidentemente las resistencias no son todas iguales, ¿cierto? Hay elementos que tienen baja resistencia y elementos que tienen alta resistencia. Entonces, desde el punto de vista de lo que yo quiera hacer, es lo que tengo que utilizar, ¿ya? Si voy a trabajar con circuitos, ¿cierto? Y voy a formar un circuito y quiero que la energía, ¿cierto?, el flujo eléctrico pueda circular por estos cables, yo necesito utilizar elementos que tengan evidentemente una baja resistencia eléctrica, como son, ¿cierto?, los conductores metálicos, los metales, ¿ya? Entonces los metales tienen baja resistencia y por eso se utilizan en este tipo de ámbitos, ¿okay? Fundamentalmente el cobre, ¿cierto?, es un elemento que tiene una baja resistencia y que permite entonces fluir, ¿no?, la corriente eléctrica, ¿cierto?, porque tienen una menor resistencia. Otros metales como el oro, ¿cierto?, la plata, también tienen baja resistencia, pero evidentemente son metales más caros y es obvio que vamos a utilizar de referencia el cobre, lo cual evidentemente es bueno para nosotros, para la economía nuestra, ¿ya? Cada conductor tiene algunas características que le permiten, ¿cierto?, determinar su resistencia, que las vimos la otra vez nosotros, que tienen que ver con su largo, el largo del conductor, el área, ese es el grosor del cable, ¿cierto?, cuán grueso sea, y la resistividad. La resistividad, que esta letra que se llama ρ, depende del material que esté hecho, ¿no? Cada elemento tiene una resistividad y eso está relacionado con de qué está hecho, ¿cierto?, ese material, qué átomos contiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la plata, el cobre, el aluminio, el tungsteno, el hierro, qué sé yo, una serie de metales que tienen distinta resistividad, ¿ya? ¿Ok? Y que obviamente esa es una característica que yo puedo ocupar. Claro, ya esto ya es más técnico, ¿cierto? Ya es una cosa más específica, pero si yo quisiera conocer las características de un conductor respecto a su resistencia, tendría que considerar tres elementos: la longitud, ¿cierto?, el área o el grosor y el material, o sea, la resistividad de lo que está hecho, ¿ya? Ya, entonces están los tres conceptos que ocupa un circuito eléctrico: la intensidad de corriente, la resistencia y el voltaje. ¿Ok? Estos tres elementos, para poder ubicarlos en un circuito, hubo que juntarlos, ¿no? Tuvimos que relacionarlos. ¿Qué pasaba con la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia si nos empezamos a juntar? Y ahí surgió esta ley que usted en la guía pasada investigó a Simonov, ¿cierto? Ustedes me pusieron algunas características de este caballero, quién era, de dónde era, qué sé yo, qué trabajo hizo, ¿ya? Estableció esta famosa ley que se llama ley de Ohm, en honor evidentemente a Simon Ohm, que relaciona estas tres variables que ustedes estaban estudiando: intensidad de corriente, voltaje y resistencia eléctrica, ¿ya? Y se traduce en esta relación que está acá,
Es una famosa fórmula que relaciona el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que la intensidad de corriente que circula por un cable va a ser proporcional al voltaje, ¿cierto?, que se le está aplicando, ¿ya? ¿Qué significa proporcional? Que si uno aumenta, el otro también aumenta, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si yo pongo un cierto voltaje en un cable, de acuerdo a ese voltaje yo voy a tener una intensidad de corriente que circula por ese cable, ¿ya? Si yo pongo otro voltaje en ese cable, ¿ya?, aumento ese voltaje al doble, la intensidad de corriente que circula por ese cable también va a aumentar al doble, ¿ya? Si yo aumento al triple ese voltaje, ¿ya?, la intensidad de corriente que circula por el cable también va a aumentar al triple, o sea, son proporcionales. Si uno aumenta, la otra también va a aumentar, ¿ya? Son directamente proporcionales el voltaje y la intensidad de corriente, ¿ya? Y como son proporcionales, existe una constante ahí que se mantiene y que no cambia nunca, que en este caso es la resistencia, ¿ya? O sea, la resistencia, ¿cierto?, se mantiene constante. Por eso, si yo hago una gráfica, hago un grafiquito, ¿cierto?, simple, voltaje, intensidad corriente, y pongo puntitos acá, siempre me va a salir una línea recta que sube en forma ascendente, ¿ya? Porque esta pendiente representa, o esta elevación representa la resistencia. Por lo tanto, tenemos que la intensidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente, o sea, al voltaje, ¿ya? E inversamente proporcional a la resistencia, de acuerdo con esta fórmula que acabamos de ver, ¿ya? Esta es la formulita que estaba. Esta relación es lineal, lo acabo de decir, ¿no? La resistencia es constante, ¿ya? ¿Qué significa que sea lineal? Que si uno aumenta, la otra también aumenta, y una se mantiene constante, ¿de acuerdo? Los conductores que satisfacen esta ley se llaman conductores óhmicos, ¿ya? Es decir, todos los conductores que yo puedo trabajar con esta ley, la ley de Ohm, ¿cierto? Y puedo aplicar ahí se llaman conductores óhmicos, porque obedecen a la ley de Ohm. Sin embargo, hay algunos conductores que, como en todas las cosas, ¿cierto?, que no obedecen a esta ley, ¿ya? Que no hay una dirección, una relación de proporcionalidad entre el voltaje y la resistencia, y por lo tanto, ese tipo de conductores se llaman conductores no óhmicos, ¿ya? Que, ¿cierto?, nosotros obviamente no vamos a trabajar. Bueno, esa es la ley de Ohm, ¿ya? Que, insisto, esto usted ya lo vio y lo conoció, por lo tanto ya tiene algunos antecedentes al respecto. Y vamos a ver una aplicación, cómo sería esto, en un ejercicio. Dice, calcula la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete, que tiene una resistencia de 10 ohm. Ohmios es ohm, ¿ya? Es una abreviación, ¿cómo se escribe ohm? ¿Ya? Ohmios, en la unidad. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volt, ¿ya? Entonces me están diciendo que tengo yo que una lavadora que tiene en su interior una resistencia de 10 ohm, y lo tengo conectado todo esto a una batería con una diferencia, una energía de 30 volt. Ya estamos hablando de algo de juguete, dice ahí clarito que es de juguete. Entonces me están preguntando, ¿cuál es la intensidad de corriente que está pasando por los cables ahí? ¿Ya? Entonces, para darle solución a este problema, ¿ya?, yo tengo que, evidentemente, clarificar los datos. Tengo la resistencia, ahí está, 10, ese es el signo de ohm, o sea, como herradura, ¿cierto? 10 ohm. El voltaje, que son 30 volts, esos son los datos que me entregan arriba. Y lo que yo necesito es calcular la intensidad de corriente, ¿ya? Por lo tanto, como tengo resistencia, voltaje, intensidad de corriente, lo que yo hago entonces, aplico la ley de Ohm, porque la ley de Ohm relaciona el voltaje, la intensidad de corriente, ¿cierto?, y la resistencia. Si volvemos atrás, podemos apreciarlo acá, ¿cierto? Aquí está la fórmula: resistencia, voltaje, intensidad de corriente. Entonces, yo hago este es ¿cierto?, un triángulo, donde en la parte superior pongo el voltaje, acá pongo la intensidad de corriente, y esta es una resistencia. Es una regla para poder saber si yo multiplico o divide. No es aconsejable que uno se guíe por esto. En realidad uno debería mentalmente poder solucionarlo. Pero si me cuesta demasiado, yo podría recurrir a esta ayuda, ¿ya? Por ejemplo, si yo le pido a usted calcular el voltaje, lo que usted tiene que hacer entonces es multiplicar estos dos, I por R. ¿Se fija? Si le pido a usted calcular esto, si yo le pido calcular a usted la resistencia, usted tiene que dividir estos dos. B dividido por I, ¿ya? Y si, como en el ejercicio, en este caso yo estoy pidiendo calcular la intensidad de corriente, esto
lo que tengo que hacer yo es dividir este con este, ¿se fijan? Entonces, uno tapa esta parte y sabe lo que tiene que hacer. Si me piden esto, tapo aquí, tengo que dividir. Si me piden esto, tapo esto, tengo que dividir. Si me piden esto, tapo acá, lo que tengo que es multiplicar, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer yo es dividir, ¿ya? Para calcular, ¿cierto?, la intensidad corriente. Entonces, divido. La intensidad corriente sería el voltaje partido por la resistencia, o sea, los 30 volts partido por los 10 ohms. Hago esa división, que es bastante fácil, ¿cierto? Me cae 3 veces esto, 3 por 10, 30, por lo tanto, el resultado de esto son 3. ¿Y en qué se mide la intensidad de corriente? En amperes. Entonces digo, la intensidad de corriente que está circulando por esa lavadora de juguete serían 3 amperes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esa es la forma en que uno puede aplicar esta relación. Es bastante fácil, ¿no? No tiene mucha ciencia, pero es bastante usada esta ley de Ohm cuando uno trabaja con circuitos. ¿Ya? Acá tenemos circuitos eléctricos. El circuito eléctrico en general es por donde yo voy agrupando ciertos elementos eléctricos y los voy juntando, ¿ya? Entonces lo que tengo que tener es un conductor, evidentemente, un cable. Tengo que tener algo que me proporcione energía, que es una fuente de energía, ¿ya? Y elementos que voy poniendo, ¿cierto?, en el circuito, ¿ya? Que pueden ser resistencias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un circuito, la fuente energética, el cable, ¿cierto?, una ampolletita, y este es un interruptor. Entonces, este es un circuito, ¿ya? Tenemos entonces ahí esto. La resistencia, para no estar dibujando la ampolleta, yo la coloco como una... Este es el signo de la resistencia. Pues. Siempre que ustedes vean este signo en un circuito, significa resistencia, para no estar dibujando eso. La fuente, para no dibujar la batería, la dibujo así. ¿Ya? Positivo, negativo. Y la corriente, ¿cierto? El círculo de la corriente con una flechita, y el conductor ya está hecho acá, pues es una línea, ¿no? El conductor lo dejamos como una línea nomás. ¿Ya? El circuito más simple, ¿cierto? Es el que estamos viendo recién. ¿Ya? El circuito más simple que uno puede encontrar es, evidentemente, el que tiene una batería, una pila, ¿cierto? El cable y una ampolleta. Usted le puede agregar un interruptor ahí para prender y apagar eso. Eso es lo más simple. ¿Ya? Más simple. Y el otro circuito interesante es un circuito en serie. ¿Ya? Si usted fija un circuito en serie, esta es la batería. Aquí está la resistencia o la ampolleta. Aquí yo tengo 3 resistencias o 3 ampolletas conectadas. ¿Se fijan? Y acá está la fuente. Entonces, ¿cuál es la característica de un circuito en serie? Que la corriente que circula por aquí, ¿cierto? Ahí va la corriente. ¿Ya? Es la corriente que circula por todo el circuito es la misma. ¿Ya? O sea, la corriente que circula por esta resistencia, por esta y por esta es la misma. Si son 2 amperes, aquí hay 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. Es la misma corriente. Por eso acá dice que la intensidad total es igual. ¿Ya? Sin embargo, la resistencia del circuito va aumentando. Mientras más elementos pongo en el circuito yo, la resistencia va aumentando, porque la resistencia tengo que irla sumando, sumar toda la resistencia. Por lo tanto, mientras más elementos ponga en el circuito, más problemas voy a tener, ¿cierto?, para la intensidad luminosa, si son ampolletas. ¿Ya? Quizás la última, quizás ni me prenda. ¿Ya? Y la energía que está entregando acá, esa energía se reparte, si usted se da cuenta, se reparte acá, acá y acá. Por lo tanto, la energía que hay aquí no es la misma que hay acá, ni tampoco es la misma que hay acá. Hay que hacer la sumatoria para sacar la energía total. ¿Ya? Por lo tanto, este circuito en serie tiene un solo camino para la corriente. ¿Ya? Y esto evidentemente presenta muchas dificultades. Acá lo tengo hecho yo con ampolletita. Acá está con ampolleta. Entonces, la corriente está circulando, si usted se fija. Ya, este es un circuito en serie. Aquí está la batería, ¿cierto? Por acá va la corriente. Acá va el interruptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se quema, por ejemplo, esta ampolleta de acá, ¿ya? La corriente va a empezar a circular, pero no va a poder pasar. Se va a interrumpir el paso. Por lo tanto, el circuito ya no funciona. ¿Te fijas? Porque la corriente tiene un solo camino. ¿De acuerdo? La corriente tiene un solo camino, por lo tanto ya no puede circular y se me apaga. Y eso yo puse el ejemplo acá, ¿cierto? Las ampolletas, ¿cierto?, de las guirnaldas de oro de Pascua, ¿cierto?, que están conectadas en serie. Si se quema una ampolleta de esas guirnaldas, las guirnaldas no funcionan. Entonces yo tengo que empezar, ¿cierto? O si se quema una, digamos, ¿ya? Yo tengo que empezar entonces a buscar ahí, encontrar cuál es la ampolletita que se quemó, ¿cierto?
y cambiarla y el circuito va a empezar a funcionar, ¿ya? Entonces, esa es la dificultad que tiene el circuito en serie, digamos. Que si se interrumpe el camino porque una de estas cosas ya no funciona, las otras tampoco van a funcionar, ¿ya? No va a prender la ampolleta o lo que sea que esté en un estado, no va a funcionar porque la corriente no va a circular, ¿ya? Y el otro problema que tiene es que la energía, evidentemente, mientras más elementos voy colocando, la energía, ¿cierto?, va decreciendo, porque la energía tengo que repartirla entre todas las ampolletas, ¿ya? Por tanto, el en serie es una cuestión que no se ocupa mucho en la práctica, uno lo utiliza de repente en la sala de clase para mostrarle cómo funciona, si uno tiene la oportunidad de estar en la sala, a lo mejor yo le habría pedido que ustedes hicieran este circuito, ¿ya? Pero no tiene mucha utilidad práctica. El otro circuito es el circuito en paralelo, ¿ya? Que es un circuito evidentemente que más se usa y más presente. El circuito en paralelo, si usted se fija, es distinto porque, a diferencia del otro, fíjense cómo están conectadas las resistencias. Están en paralelo con respecto a la batería. Si ustedes miran el otro no, pues el otro está en serie, están en un mismo camino. En cambio este no, pues este está en paralelo respecto a esto en paralelo respecto a esto y esto en paralelo respecto a esto. Por el hecho de estar en paralelo, suceden cosas bien particulares. Por ejemplo, la corriente, ¿cierto?, que está circulando, al llegar acá, una parte de la corriente baja. Sin embargo, la otra sigue, ¿ya? Aquí una parte de ella baja y la otra sigue por acá. Y acá esta se junta con esa, ¿cierto? Después esta se junta con esa, y finalmente la misma energía que salió de acá, la misma corriente que salió de acá, llega entonces a la batería o a la pila, lo que estemos usando, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la intensidad de corriente que está pasando por aquí, por acá, no es la misma, son diferentes. Entonces, para poder obtenerla, yo tengo que sumarlas todas, ¿ya? A diferencia, ¿cierto?, del circuito en serie, que la corriente que pasaba por aquí era la misma, ¿se fijan? Sin embargo, la energía que yo tengo acá, la diferencia potencial que tengo acá, y la diferencia de potencial que tengo acá, y la diferencia de potencial que tengo acá, es la misma. Es la misma que está entregando la batería. Si esta batería es de 6 volts, aquí también hay 6 volts, aquí también hay 6 volts, aquí también hay 6 volts. Por lo tanto, ¿qué me asegura eso? Que la intensidad luminosa de esta ampolleta sea exactamente igual a esta, igual a esta. Si estamos hablando de la misma ampolleta, obviamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la energía, ¿cierto?, el potencial eléctrico es el mismo en todas partes, ¿ya? ¿Te fijas? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como la corriente tiene distintos caminos, aquí lo podemos apreciar, ¿cierto? Si a mí se me interrumpe el paso porque esta ampolleta de acá se me quemó, o simplemente yo corté el paso, ¿cierto?, como sea, esta ampolleta de acá sigue prendida, ¿ya? Porque la corriente sigue circulando, ¿te fijas? Eso no ocurre en el otro circuito. Y esto es muy importante para nosotros, porque si tú tienes en tu casa que se te quemó la ampolleta de tu pieza, hay que cambiar esa ampolleta nomás, po. No hay que, no se te apaga todo el circuito de la casa, ¿cierto? ¿Ya? Y lo otro importante del circuito en serie es que la resistencia, a medida que yo pongo más elementos, la resistencia va disminuyendo, ¿ya? La resistencia total de un circuito en serie siempre va a ser más pequeña que la menor de la resistencia del circuito. Por lo tanto, mientras más elementos pongo en un circuito, menos resistencia tiene. Y eso, evidentemente, para el flujo de corriente es positivo, ¿ya? Okay. Este es el circuito en paralelo. Ahora, ¿uno qué puede hacer, digamos? Uno puede hacer cosas mixtas, ¿ya? O sea, puede mezclar, ¿cierto? Puede mezclar elementos, ¿ya? Puedo mezclar un circuito paralelo con un circuito en serie, ¿cierto? Y lo que tengo que tener yo cuidado es el análisis que haga con los elementos del circuito, ¿ya? Pero ahí tenemos los circuitos entonces en serie y en paralelo, ¿de acuerdo? Insisto, idealmente nosotros esto tendríamos que a lo mejor hacerlo en forma práctica, pero bueno, como estamos virtual. Acá hay un ejemplo, ¿ya? Que es este es un circuito en serie, ¿se fija? Porque la corriente circula por un solo camino, aquí no hay dos caminos, ¿cierto? Ahí va la corriente, ¿ya? Me están diciendo que esta resistencia de acá vale 2 y esta resistencia de acá vale 4, ¿ya? Y me dicen que esta batería es de 12 volts, ¿de acuerdo? Esos son los datos que me dan. Entonces me preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la intensidad de corriente que circula por el circuito? ¿Ya?
O sea, tengo que sacar la intensidad de corriente, y yo ya hice un ejercicio anterior que era igual, ¿ya? Para sacar la intensidad de corriente yo tengo que dividir, ¿cierto? La energía que tengo acá, el potencial, que son 12, por las resistencias. El problema es que acá tengo dos resistencias, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es esas dos resistencias, ¿cierto?, transformarlas en una sola. Porque en el caso de un circuito en serie, las resistencias, ¿cierto?, se suman. Entonces, para hacer esto, ¿ya?, que parece algo complicado, pero no es tanto, ¿ya?, para nada, lo que hago yo acá, ¿cierto?, yo primero sumo estas dos resistencias, la resistencia 1 con la resistencia 2, ¿ya? Obviamente yo tengo una resistencia que vale 2, ¿cierto? 2, y otra 4, entonces al sumarla, obviamente me da 6, ¿ya? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque es un circuito en serie. Yo puedo sumar la resistencia. Entonces tengo que la resistencia ahora tiene un valor de 6. De acuerdo a la formulita que nosotros usamos hace un rato atrás, la intensidad del voltaje por la resistencia. El voltaje, ¿cierto? Sabemos que es 12. Ahí está. Y acabamos de descubrir que la resistencia total son 6. Por lo tanto, si divido estas dos cosas me da 2. 2 amperes. Entonces la intensidad corriente que circula por el circuito sería 2 amperes, por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra A. ¿Ya? ¿Se fijan? El último concepto que tenemos que analizar, que está en la guía, todo esto está en la guía, ¿ya?, es la potencia eléctrica, ¿ya? La potencia en el fondo es cuánta energía yo gasto en la unidad de tiempo, ¿ya? Potencia eléctrica, ¿ok? O sea, cuánta energía yo estoy gastando en la unidad de tiempo, ¿ya? Eso se llama potencia, ¿ya? O sea, cuánta energía yo gasté en la unidad de tiempo, ¿ok? ¿De acuerdo? Cuánta energía yo gasté, ¿cierto?, en tantos minutos. Entonces yo puedo sacar, ¿cierto?, la potencia eléctrica a partir de ahí, ¿ya? Y, bueno, hay un análisis ahí, esta parte yo se las pido que ustedes la saquen de su libro, por si acaso, ¿ya? Todo esto yo le hago preguntas y usted tiene que buscarlo del libro, yo estoy dando algunos antecedentes para que lo haga no tenga problemas. La potencia, después de un análisis de la ley de Ohm, se encuentra que es el voltaje por la intensidad corriente, o la intensidad por el voltaje, da lo mismo porque esto es conmutativo, ¿ya? De donde la intensidad es, en este caso sería la potencia partido por el voltaje. Entonces, es una fórmula en realidad, pero ¿qué es lo que significa la potencia eléctrica? Es la energía que yo gasto en la unidad de tiempo. Y esto se mide en una unidad que se llama watt, ¿ya? Watt, la potencia, ¿ya? Y ustedes ese concepto lo conocen, porque ustedes compran ampolletas y van y dicen, ¿usted me vende una ampolleta de 60 watts? ¿Me vende una ampolletita de 40 watts? Ustedes eso lo hacen, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando usted compra una ampolleta de 60 watts, significa que usted está comprando una ampolleta que usted le va a gastar 60 unidades de energía por segundo. La unidad de energía se llaman joule, pero usted no cosa, por eso le digo 60 unidades de energía por segundo, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo el hervidor eléctrico que oscila entre 500 y 700 watts, más o menos, y más encima coloco el horno microondas, que oscila entre 1700, no sé, dependiendo del horno del microondas, voy a tener entonces que al enchufar simultáneamente el hervidor eléctrico y, ¿cierto?, el horno microondas, voy a tener, si son 1000 más 1700 watts, ¿ya? Estoy entonces gastando 1700 unidades de energía por segundo. Y si yo me voy a ver el medidor eléctrico está así, ¿ya? ¿Ok? Y su papá no va a estar muy contento seguramente por eso, ¿ya? Porque eso hay que pagarlo, ¿ya? Uno le cobra la energía eléctrica watt por hora, ¿ya? ¿Cuánta energía gasté por hora? ¿Te pican? Entonces, ¿qué es lo que pasa habitualmente en las casas? Que se cae el circuito, pues. No puede soportar esa cantidad de energía gastada. Entonces, uno comete el error de conectar dos cosas y se te cae el circuito. Eso pasaba en el colegio, no sé si se acuerdan ustedes. De repente uno estaba, no sé, poniendo un power en la mañana tempranito y se caía todo el sistema. ¿Por qué? Porque estaban todos conectando el vidrio eléctrico, calentador eléctrico, entonces obviamente el sistema no podía aguantar y se caía, ¿ya? Esa es la potencia eléctrica, ¿ya? Si acaso, no sé si voy a alcanzar a... Hay un ejercicio bastante simple, donde hay que aplicar la formulita. Me dicen que el periodo eléctrico es 700 watts, está conectada a la red pública a 220 volts, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la intensidad de corriente que por ahí circula? Yo simplemente tendría que hacer una división entre la potencia y el voltaje. Los 700 partido por 220 me da 318 amperes.